a pedirle al Señor su santa palabra para iniciar esta reflexión sobre el cielo, infierno y purgatorio. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, desde el versículo 5, dice: los siervos y los amos. Siervos, obedeced a los amos de la tierra, con temor y respeto, como si fuera a Cristo, con sencillez de corazón, no para que os vean como quien busca complacer a los hombres, sino como siervos de Cristo que hacen de corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes de que cada uno, sea siervo o sea libre, será recompensado por el Señor según el bien que haya hecho. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, conscientes de que el Señor de los cielos es el Señor vuestro y de ellos, y que no hace acepción de personas. Por lo demás, reconfortados en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos con la armadura de Dios, para que podáis resistir las insidias del diablo, porque no es nuestra lucha contra la sangre o la carne, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas, y contra los espíritus malignos que están en los aires. Por eso, poneos la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y tras vencer en todo, permanezcáis firmes. Así pues, estad firmes, ceñidos en la cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies, prontos para proclamar el evangelio de la paz, tomando en todo momento el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Recibid también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mediante oraciones y súplicas, orando en todo tiempo, movidos por el Espíritu, vigilando además con toda constancia y súplica por todos los santos, y también por mí, para que cuando hable me sea dada la palabra, para dar a conocer con libertad el misterio del Evangelio, del que soy mensajero, aunque encadenado, y que pueda hablar de él libremente y anunciarlo como debo. Para que también vosotros sepáis que es de mí y cómo me encuentro, todo lo hará saber Tíquico. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros como católicos siempre tenemos como una concepción de lo que es el cielo, el purgatorio, el infierno, una concepción religiosa. Por revelación. Por un lado, palabra revelada, porque lo tenemos en las escrituras. Muchas personas no encuentran el purgatorio en las escrituras, pero bueno, de eso lo hablaremos. Y también porque es doctrina, y la doctrina de la iglesia está centrada en dogmas que se nos han dado, por los cuales tenemos que creer lo que la iglesia nos dice. Por eso se llama dogma. El que no cree en el dogma de la iglesia, pues se convierte en un apóstata. Y apostata contra lo que la iglesia enseña. Por eso, si ustedes escuchan a un sacerdote católico, una persona que se dice católica, y niega la existencia del purgatorio o del infierno, es un apóstata. Está predicando contra los dogmas de la iglesia católica. Y un dogma quiere decir que tenemos que creer en eso. Que no es que la iglesia nos dice una cosa para que libremente tomemos alguna idea de eso. No es así. Es para que tenemos que creerlo. Porque si no, no nos podemos considerar católicos. Entonces, hoy en día vivimos una vida muy difícil, porque tenemos una cantidad de teologías corruptas y gente muy mala metida dentro de la iglesia. Y encontramos gente que está en el sacerdocio, en la vida religiosa, en las catequesis de las parroquias, en muchas aulas de seminarios y universidades pontificias, donde enseñan unas teologías horribles y les enseñan a la gente que todo eso es relativo, ¿no? De que el purgatorio quién sabe, el infierno quién sabe, y todo es así. Entonces,
Esto tenemos que tener mucho cuidado porque la Iglesia Católica nos enseña como dogma de que existe el infierno, que existe el purgatorio, que nosotros como fieles también somos llamados a interceder por las almas del purgatorio y que nuestras oraciones les ayudan. Eso también es parte del dogma. O sea, lo que la Iglesia nos enseña, nos lo define. Y también testifica que existe el cielo, porque precisamente la existencia del cielo es la promesa del Señor. Porque el Señor vino aquí a prometernos fue eso, no a prometernos infierno ni mucho menos purgatorio. Él nos advirtió de esas cosas, pero Él nos llamó fue a entrar a la gloria y entrar a la gloria de los justos por la obediencia, porque ninguno de nosotros entraremos a la gloria por nada que hagamos nosotros, porque nadie se puede ameritar la gloria de Dios. Por eso tenemos que ser muy humildes. Hay personas que por consuelo y quizás con un espíritu muy romántico dicen: mi madre se fue derecho al cielo porque sufrió tanto con ese cáncer. Y yo diría, eso es muy dulce, es un honrar a la madre, pero eso no es exactamente muy humilde. Nosotros debemos ser más humildes que eso. Nadie puede pretender que por ningún sufrimiento, por ninguna razón alguien se ganó la gloria de Dios. Nadie se la puede ganar así. Así yo viva sangrando, torturado toda la vida en la tierra, al final de la vida no puedo decir que ya me merecía el cielo. Nadie puede decir eso. La gloria de Dios solo se alcanza por la misericordia, nada más. Y eso lo tenemos que tener en cuenta porque precisamente el espíritu del mal actúa en dos maneras. Una, separándonos completamente de Dios o permitiendo que nos acerquemos a Él, convirtiéndonos en unos pretenciosos y orgullosos con soberbia espiritual. O sea que eso es el equivalente al fariseo, que está metido entre la iglesia pero no tiene corazón, no tiene amor. Entonces esa es otra forma del diablo, meterlo a uno, alejarlo de Dios teniéndolo dentro de la iglesia. Y estas cosas son parte de cómo se distribuyen los novísimos que llaman. La iglesia llama a los novísimos estos estados del alma: purgatorio, cielo, infierno. Entonces comenzaríamos con el infierno. Yo no soy un teólogo y nunca estudié ciencias religiosas. Lo que yo les comparto a ustedes es la experiencia personal que tengo y también lo que yo he podido recibir de la iglesia, como todos ustedes. Entonces, confirmando con la iglesia, yo confirmo lo que a mí me pasó. Así de que en la experiencia del infierno yo entiendo de que nosotros, para poder concebir claramente qué es el infierno, tenemos que concebir el Génesis. Ustedes se dan cuenta que en muchas de las educaciones bíblicas de hoy hay una cantidad de errores que son prácticamente herejías, donde prácticamente todo lo que sucede en el Génesis, y para no ir muy lejos, todo el Pentateuco, todos los 5 libros del Pentateuco supuestamente son fábulas, ¿no?, inventadas por los judíos, pero la realidad es que eso no es así, porque si fueran fábulas, Jesús no hubiera citado a Adán con nombre propio y San Pablo no hubiera citado a Adán en la forma que lo cita, es decir, son personas reales, no son imaginarias. El evolucionismo, por ejemplo, tiene sentido únicamente si lo presentan en una forma de que antes de que se formara todo lo que ellos descubren que se forma, que antes de eso estaba Dios. Entonces ahí tenemos un evolucionismo con Dios. Pero el evolucionismo que dice que todo salió de esa explosión y todo esto, de ese Big Bang, pero antes de eso no había nada, eso ya es ateísmo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros nos vamos a colocar ese en el Génesis, pero en la realidad de que la tierra es el centro de la creación. Y por eso Jesús vino acá. No fue a Marte, ni a Júpiter, ni a Venus. Se vino a la tierra. Es más, en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, San Juan dice que una tercera parte de los ángeles fueron arrojados del cielo. ¿Y ustedes se acuerdan a dónde dice que los lanzaron? A la tierra. No dijeron que a Venus, ni Marte, ni Júpiter, sino a la tierra. Entonces, la tierra se convierte en el centro de la creación, porque ahí crea el hombre. Entonces, el universo es muy grande, pero es un cuerpo, es un organismo. Y entonces el Señor hizo el firmamento, las estrellas y todo eso, pero ustedes saben que Él después creó el hombre y le dio autoridad sobre toda la creación. Y si hubiese vida en otros planetas, desde ahí lo hubiera descrito, ¿no?
Por eso todo lo que es ufología, platillos voladores y todo es demoníaco, eso es el diablo. Y las personas que son esotéricos, ocultistas, mágicos, creen en eso y encima de todo lo ven, porque el diablo se les manifiesta. Y ven platillos y ven extraterrestres y todo porque están metidos en eso. Y eso son proyecciones demoníacas y son reales. Es como decir una persona que está en pecado mortal. Un ejemplo concreto, un esposo que está casado por la iglesia, casado, y rompe ese sacramento con el adulterio. Entonces tiene un amante y la amante le hace brujería para tenerlo esclavo a ella. Esa brujería le entra a él porque él está en adulterio. Si el esposo en ese sacramento matrimonial es fiel a la esposa, esa mujer que está enamorada de él le puede hacer toda la brujería que quiere y nunca le entrará. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, la persona que está en el ocultismo, en el esoterismo, en el espiritismo, en la magia, la adivinación, todo esto que conocemos como la nueva era, esa persona puede terminar viendo platillos voladores extraterrestres, porque viven en el plano del demonio y el demonio les hace ver lo que quieran. Ustedes han visto, por ejemplo, a veces ve uno una niña andando con un hombre malo y toda la familia le dice, ese hombre es malo, no andes con él. Pero la niña está tan enamorada del hombre que la ve como un ángel. Sí, porque el diablo lo cambió, porque está en pecado con él y el diablo le cambió a esa persona, le hace ver como un ángel. Está totalmente enamorada y cree que todo el mundo es malo porque le están persiguiendo a su amante y resulta que es que ese hombre es malo, ¿no? Pero todo el mundo lo puede ver, menos esa persona que está encadenada a esa persona, que es mala. Y esto es la forma en que el diablo trabaja, ¿no? Cuando yo vivía en pecado, todos los años que yo vivía en pecado, todos los lados malos, como la vida nocturna que yo tenía, los bares y toda la vida decadente, la gente que vivía en ese mundo me parecía extraordinaria toda. Yo entraba a un bar como entraba al cielo. Y es que el diablo me había colocado todo eso como el atractivo más grande de mi vida y en eso yo me desarrollaba y disfrutaba y me realizaba. Pero eso era malo todo. No porque esté condenando yo aquí absolutamente nada, pero me estoy refiriendo a lo que yo hice, ¿no? Y esto es para aclarar de que la tierra es el lugar donde Dios nos creó. Entonces, Dios nos creó acá y en el Génesis nos colocamos primero en el paraíso. Luego cae el hombre en el pecado original y aparecemos desterrados del paraíso. Entonces, cuando cae el hombre, el pecado, cayó toda la creación entera. Este es un misterio insondable que no podríamos describirlo racionalmente, pero podemos hablarlo místicamente y el Espíritu nos dará la sabiduría para entenderlo, o para por lo menos concebirlo. Cuando el hombre es arrojado del paraíso, toda la creación cae con él. Por eso San Pablo dice que la creación se revuelca en dolores de parto, como si fuera a dar a luz. Y por eso tenemos constantemente la tierra moviéndose. Por eso tenemos volcanes, terremotos, huracanes, tsunamis. Todo esto que tenemos es parte de los dolores de parto de la creación. Porque eso es imperfecto. Eso quiere decir que la tierra se está moviendo todo el tiempo y no está en paz. Y lo mismo está el hombre. Nosotros, como tenemos que vivir la mortalidad, que es la multa del destierro, los seres humanos sentimos por dentro que se nos está acabando algo, porque constantemente estamos envejeciendo. Entonces eso, aunque no queramos aceptarlo, nos damos cuenta que se está acabando la vida. Precisamente la unción sobrenatural, el Espíritu de Dios, que es lo que estamos aquí honrando en este momento, hablando en el Espíritu, nos enseña que al vivir la unción sobrenatural, el envejecimiento de esta carne y el fin de esta vida temporal debe ser un gozo, es una esperanza de que ya va a terminar este estado en que nos encontramos y vamos a entrar a la salud, como dice San Pablo. Ya viene la salud, la plenitud de la vida, porque estamos viviendo en gracia con Dios. Ustedes se dan cuenta del terror que tiene el ser humano por naturaleza a la muerte. Muchas personas tienen hasta miedo de contar cuántos años tienen, que viven aterrados con la vida, ¿no? Y eso es muy común, de que una persona no quiere ni decir cuántos años tiene, qué horas son, que no quieren ni siquiera, no quieren ni manejar eso. Y hay personas que no aceptan la edad y quieren aparecer de otra edad. Hay niños que tienen abuelas que nunca la reconocen como abuela porque la abuela quiere tener 15 años, ¿no? Entonces, si supiéramos nosotros de que
de que la belleza de la vida es vivir el tiempo en que estamos y vivirlo naturalmente sin disfrazarlo, sin ocultarlo, sin tratar de ser de 15 años cuando tenemos 70, ¿no? Porque no hay necesidad de eso. No solamente es vanidad, pero es miedo, es una inseguridad, es mortalidad, no es espiritualidad. La espiritualidad del hombre está en la realidad del tiempo. Fíjese que nosotros estamos confinados al tiempo y al espacio, y esto es una cosa temporal. Entonces, entre más conoce el hombre el espíritu, más se libera de la temporalidad, y ya no le tiene miedo a la edad, no le tiene miedo a que pase el tiempo, porque cada día se siente con más esperanza de llegar a la promesa de Dios. Y por eso nos llamamos cristianos, porque si somos de Cristo, morimos con Él, y por lo tanto resucitamos con Él, pero la resurrección será en el último día, como dice el Señor, y en eso lo tenemos que tener muy claro, para que nosotros entendamos que no se trata de estar prendidos a esta vida temporal, y estar pretendiendo de que esto no está pasando el tiempo, y que yo quiero parecer de 15 años todos los días, ¿no? Sino que yo tengo que aceptar que esta vida está pasando, y que todos en mí vean las huellas del tiempo, y que las lleve con dignidad, con honor, con valentía. Que todo el mundo vea cuáles son las huellas del tiempo en mí. Ustedes han visto que cuando una persona es una persona de edad y lleva dignamente su edad, con honestidad, brilla esa persona por la sinceridad. Y porque todo el mundo se inspira en una persona de edad que lleva honradamente sus años, ¿no? Y que es como un maestro de la sabiduría del tiempo en la tierra. Cuando esa persona es buena, obediente a Dios, es un tesoro. Porque la gente sabe que esa persona con esa experiencia que tiene es una contribución muy grande para aquellos que no tienen todavía todas esas millas de recorrido. Es como cuando uno se va a un lugar lejano y encuentra una persona que ya ha pasado por ahí. Pues es mucha la ayuda que le da, porque si uno sabe que esa persona es buena, le va a comunicar todo lo necesario para uno evitar muchas cosas. Y por eso es muy importante que nosotros no le tengamos miedo a la muerte. ¿Para qué? Para que en esa forma, de la única manera que debemos estar aterrados de la muerte es si no tenemos temor de Dios y vivimos en pecado. Ahí sí debemos vivir aterrados de la muerte, porque ¿qué tal que nos sorprende la muerte en pecado mortal? Pues es gravísimo, ¿no? Pero si estamos viviendo con Dios y viviendo en gracia y trabajando dentro de la gracia del Señor, pues debemos vivir alegres de que si llega hoy el día, hoy estaremos con el Señor, y eso es lo que mi alma anhela. Entonces, aquí encontramos la proyección del filósofo ateísta, del ideólogo que está centrado en Dios. ¿Y qué es lo que dice? Lo que dice es que esta es la única vida que tenemos, no hay nada más de qué preocuparse, y no creen en Dios, ¿no es verdad? Entonces, en esa proyección que hay del ateísmo sobre la vida natural, el hombre no tiene temor de Dios ni se preocupa por lo que va a pasar, porque esta es la única vida que tiene. Pero nosotros somos llamados a vivir esta realidad espiritual, donde Dios nos pide de que tengamos conciencia del tiempo, que tengamos conciencia de que hoy es el día del Señor. Entonces el ateísta dice que el infierno está en la tierra, que si hay cielo también está acá, y etcétera. Pues miren, a pesar de que son ateos y todo, no están tan equivocados. Lo que pasa es que lo trascienden al espíritu, pero lo que están sintiendo y lo que están deduciendo es correcto. ¿Por qué? Porque es acá en la vida terrenal donde se define el alma eternamente. Por lo tanto, nosotros podemos construir desde ahora el infierno en la tierra y vivirlo. Desde ahora podemos construir un purgatorio con la mediocridad, con la tibieza. Y desde ahora podemos saborear las primicias del cielo, en la obediencia, en la fidelidad a Dios, dentro de la liturgia, que es la Santa Jerusalén del cielo. Porque la liturgia es divina, origen divino, no es una invención del hombre. Ustedes se dan cuenta cómo en el Antiguo Testamento nos podemos colocar en el altar de Melquisedec con Abraham. Los teólogos modernos, algunos dicen que Abraham no existió y que Melquisedec mucho menos, y después encontramos al mismo Jesús citando a Abraham. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla del rico Pulón y el pobre Lázaro? ¿A quién menciona que está ahí arriba en el seno de Abraham con el pobre Lázaro? Es Abraham. Y el Señor Jesús lo menciona con nombre propio, no puede ser una fábula, ¿no? Pero
Y Melquisedec, a Jesús se dice que era de la orden de Melquisedec, porque Melquisedec es un sacerdote de origen divino, rey de Salem, nadie sabe de dónde vino ni cómo se fue, y un misterio impresionante él, y él es el sacerdote que celebra con pan y vino en el Antiguo Testamento, la primera escena que hay de Dios manifestado en su divinidad con los hombres, en una forma misteriosa, y Abraham viene a presentarle las primicias, los diezmos de la última batalla que conquistó, que fue muy grande, y le trajo el diezmo a Melquisedec, rey de Salem, y el rey Melquisedec celebró sobre un altar con pan y vino a Dios. Esa es la única celebración con pan y vino que se hace en un ritual religioso a Dios, porque después de eso todo se hacía con sangre de animales. No se hacía hasta que, pero ese sacerdote, como era de origen divino, presentó lo que venía, toda una profecía de cómo iba a ser realmente la ofrenda. Entonces nosotros nos colocamos ahí en ese altar, ahí comienza nuestra iglesia, la formación de la iglesia, y nuestras tradiciones sagradas, la religión a la que pertenecemos, porque nosotros somos la continuación del judaísmo. O sea que somos judeo-cristianos. Por eso es que los protestantes lo podríamos llamar que son un culto híbrido, o sea que no tiene raíces, porque ellos son una cultura bíblica que no pertenece a las tradiciones sagradas de la iglesia, no creen en eso y no aceptan el judaísmo como parte de ellos. O sea, no son judeo-cristianos, sino que son simplemente cristianos bíblicos. Por eso nosotros como católicos debemos tener mucho cuidado en lo que ellos predican y en lo que ellos enseñan. El peor error que un católico puede cometer en la vida es tomar clases de Biblia con un protestante, con una Biblia que le faltan 7 libros, una interpretación que no tiene la gracia por interpretar, que la interpretan literalmente, no espiritualmente, y encima de todo son herejes porque están contra los dogmas de la iglesia. No aceptan la existencia del purgatorio, no aceptan la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía, no aceptan el sacramento de la confesión, y si lo aceptan sin tener la transustanciación de la Eucaristía, y así por el estilo. Entonces debemos entender que la religión nuestra iglesia es la única iglesia de Dios. Esto le cae muy duro a la gente, pero es la verdad. Nosotros somos judeo-cristianos. Los judíos son nuestros hermanos mayores, nuestros padres de la fe, y los debemos respetar así. Ellos están temporalmente con un velo de incredulidad para que nosotros podamos salvarnos, y al final, antes de Jesús regresar, ellos mismos prepararán la segunda venida, porque se convertirán todos de la noche a la mañana al catolicismo. Al final, la última señal que recibiremos antes de la segunda venida es que todos los judíos se convierten. O sea que ellos están en incredulidad ahora porque Dios así lo quiso. Así lo quiso el Señor. Y lo pueden leer ustedes en San Pablo, en Romanos, y muchos pasajes que se explican sobre cómo Israel se convertirá al final, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ser cristianos sin ser judíos, sin ser judaicos, ¿no? Porque imagínense, ustedes se pueden imaginar, Dios escogió un pueblo para preparar la encarnación del Señor. Y ese pueblo que escogió, es el pueblo de las 12 tribus, son judíos. Y acuérdense que Él comenzó a reunir a esa gente a través de un hombre que se llama Abraham, padre de la fe, y de él se desprenden todos los patriarcas, y después a través de su hijo Isaac, que después viene Jacob, y ustedes ya conocen todo el ritmo, ¿no? Y la sucesión de ahí en adelante. Este hombre Abraham nació como pagano y vivió más de 80 años como pagano. Entonces era un hombre común y corriente, pero él había sido creado por Dios para ser el padre de la fe, el padre del judaísmo, ¿sí? O sea que el judaísmo el Señor lo hizo de la misma gente común que fue desterrada del cielo, del paraíso. De ahí hizo judaísmo. Entonces fue como limpiando seres humanos y los fue uniendo a una clase especial de esas tribus, y los fue limpiando y preparando para sacarlos de lo común del ser humano, para que se volvieran recipientes de la encarnación del Señor. Pero los sacó de seres comunes y corrientes. O sea, somos los mismos. Por eso es que la salvación es para toda la humanidad entera, no solamente para el judío ni el cristiano, sino para todos los seres humanos.
Solo que nosotros, tanto los judíos como nosotros, que somos considerados gentiles convertidos, injertados al árbol de la vida, adoptados, porque un judío no se convierte al catolicismo. Un judío entra a la plenitud de la fe. Entra a la plenitud, porque ellos son los originales. O sea, ellos son los legítimos. Entonces un judío no diría, yo me convertí al catolicismo. No, yo entré a la plenitud de mi fe porque acepté a Jesús como el Mesías, que era judío también, ¿no? Entonces entra a la misma casa, pero a la plenitud de su casa. En cambio nosotros tenemos que ser bautizados y convertidos, entrados. El judío también se bautiza, pero me refiero a nosotros nos traen es de donde trajeron a Abraham al principio. Por eso es que las ofrendas de Abraham en el altar de Melquisedec pagan por todos nosotros, los que no somos judíos también, ¿no? Y por los judíos y por todos. Entonces, si tenemos claridad sobre esto, nos damos cuenta que aquí en la tierra nosotros comenzamos a definir nuestra alma. La vida temporal, esta vida primaria, es el principio de una jornada eterna que nunca terminará. El momento en que Dios nos crea en el vientre de la madre, en ese instante quedamos paraditos en la eternidad. Dios ya nos creó, somos criaturas eternas a partir de ese momento. Se dice que Dios nos conocía desde siempre, porque en el seno de Dios ya fuimos creados desde siempre. Por eso hay tantos errores en los cultos. Por ejemplo, los mormones piensan que vienen como walk-ins, como en tránsito de otro planeta y van para otro, ¿no? Estos son cultos, ¿no? Y utilizan algunas de las cosas del cristianismo. Y así por el estilo hay muchos cultos así, ¿no? Que tienen ciencia como monitores cristianos como la cientología, que utilizan ciencia y le meten judaísmo, cristianismo, paganismo, a todo eso. De eso hicieron el Islam también. Son religiones creadas por hombres, ¿no? Son inventadas. Y lo mismo las sectas cristianas, lo que ellos hacen como doctrina y como formación de iglesia es inventado. Lo único que tienen real es la palabra, pero lo demás lo inventaron ellos, ¿no? No es dogma, no es inspiración de Dios. La forma en que se constituyen, la forma en que tienen la estructura, porque están separados de Pedro, de la roca donde Dios montó la iglesia, están separados de todas las tradiciones sagradas, por lo tanto la estructura doctrinal de ellos es falsa. Lo único que es real es Cristo, porque son hermanos nuestros en Cristo, y por Cristo se salvarán si son buenos, ¿no? Si son obedientes. Ahora, yo no estoy hablando de un católico que se vuelve protestante, ese está en un problema gravísimo, pero el que nació protestante es una persona común y corriente. Es como decir, alguien nació budista o un indígena en la selva. Dios no le va a pedir a un indígena en la selva nada del catolicismo, porque nunca se lo dio, pero sí le va a pedir sobre sus obras de la vida, ¿no? Su conducta, sobre eso lo va a juzgar. Lo mismo al budista. Un budista se muere ante el Señor no le va a preguntar nada sobre el budismo. El budismo no fue creado por Dios, es una invención de hombres, pero a ese budista lo va a juzgar en el amor, en las obras del amor, y sobre eso entrará la gloria o no entrará, pero no lo va a juzgar en lo que no tiene. A nosotros sí, porque a nosotros nos dio la verdad y nos la dio toda. Tenemos que responder por ella. O sea, a nosotros nos va a exigir lo que nos dio. A cada uno lo exige. Entonces, dentro de este vientre en que estamos ahora, ustedes se dan cuenta que pasamos del vientre de la madre terrenal y el niño nace cuando se rompe el agua del vientre, ¿no es verdad? Y entra un agua más grande que es la tierra, otro vientre, y dentro de nosotros está el alma, que es como un bebé, como si estuviéramos embarazados de un alma. La tenemos que alimentar muy bien para entregarla al mundo espiritual al final de esta vida, que es un nacimiento del que Jesús le hablaba a Nicodemos. Decía, tienes que nacer otra vez del Espíritu. Y ese nacimiento es el nacimiento del Espíritu. Fíjese que hay sectas cristianas creadas en ese pensamiento, como los Newborn Christians, ¿no? Ellos alegan esto, pero lo alegan en una forma teológica que no trasciende al Espíritu. No encuentran eso, pero entonces todo es terrenal. ¿Y qué sucede? Que si nosotros entendemos ese misterio, sabemos de que en la tierra, ese vientre en que se encuentra nuestra alma puede convertirse en infierno, en purgatorio o en cielo. Un bebé en el vientre de la madre puede salir muy saludable
y estar con el sistema inmune muy fuerte, nacer a los 9 meses como debe nacer, apenas termina el ciclo, y la madre que es responsable lo alimenta muy bien, se preocupa de lo que piensa, lo que siente, lo que come, cómo viste, cómo descansa, todo para que ese bebé crezca sano, ¿no? Y nace bien. Entonces podríamos decir que una madre, hablando espiritualmente, comparándolo con el alma, podríamos decir que una madre que cuida al bebé, se preocupa de todo y el bebé nace sano a los 9 meses, podríamos decir que ese es el cielo, que el bebé entró al cielo. Estamos hablando ya del espíritu, ¿no? Ahora, si la madre más o menos se cuida, más o menos piensa, no cuida mucho lo que piensa, tiene muchas emociones fuertes y no le preocupa tenerlas, tiene uno que otro vicio, y el niño no nace totalmente sano, nace a medias. Eso diríamos que es un purgatorio, porque entonces ese niño le van a tener que cuidar mucho porque le van a dar muchas enfermedades, le va a costar mucho coger fuerza para poder crecer como adulto y defenderse. Todo eso va a ser una lucha terrible, ¿no? Pero eventualmente se fortalece y sobrevive. Y ustedes saben, a muchos de nosotros nos ha pasado que salimos del vientre de la mamá y teníamos deficiencias y cosas, y más adelante nos defendimos y como que cogimos alas, ¿no? Pues les ruego que apaguen los celulares, porque entonces, ¿qué sucede? Que después de esto viene lo otro. Una persona que no cuida al bebé y que es una drogadicta, que es un alcohólico, que es quién sabe cuántos abusos y todo, no solamente puede abortarlo de por sí, pero también si nace puede nacer terrible, ¿no? Puede nacer con unos defectos horribles, todo, puede quedar deformado, lo que fuera. Estos lo consideraríamos espiritualmente como el infierno, ¿no? Que es un alma dañada ya, es un cuerpo dañado, destruido, que ya perdió la salud, no tiene salud. Entonces, esta gestación, se dan cuenta ustedes que ocurre ahora. Por eso, en este momento nosotros, si nosotros recibiéramos una gracia del Espíritu Santo hoy, que se llamaría una iluminación de nuestra conciencia, entonces podríamos ver qué estamos haciendo con nuestra alma y en qué estado se encuentra. Es como si le tomaran a uno ¿cómo se llama el examen que le hacen para ver el vientre? Un ultrasonido para ver en cómo se encuentra el bebé. Eso sería, nosotros el ultrasonido sería el Espíritu Santo que nos muestra cómo va este bebé adentro, esta alma, en qué anda. Tiene salud, está fuerte, y encima de eso, el diablo es un experto en producir el nacimiento del alma prematuramente. O sea, asegurarse que el alma nuestra entra al mundo espiritual prematuramente. ¿Cómo puede entrar prematuramente? Suicidio, el vicio, ¿no? El alcoholismo, la drogadicción, la impureza sexual, tantas otras cosas, el pecado, ¿no? El pecado puede llevar a matarle la salud física del cuerpo a una persona antes de tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? El alma sale, como decir, un bebé que nació a los 5 meses, a los 6, y lo ponen en una incubadora, ¿cierto? Si sale un alma prematura, de repente, por la economía del alma, de esa alma, que depende de las oraciones de la familia, las oraciones de la iglesia, quién sabe qué, se puede salvar y queda en una incubadora, en el espíritu, ¿no? O sea, en un purgatorio dificilísimo. Y cuando salgas de incubadora, sigue en el purgatorio, pero es que se salvó de milagro. Porque, estoy hablando del que se salva, ¿no? Porque el diablo le tumbó su salud física con el vicio, con el pecado. Entonces lo puede sorprender en el mundo espiritual cuando no debe estar. Y esto es muy común en la vida de hoy especialmente, porque el hombre hoy está totalmente seducido por este mundo, y el diablo no podría estar más activo y más desesperado que lo que está hoy, porque su tiempo se está acabando, y entonces él está desesperado. Nunca habían habido tantos seres humanos al mismo tiempo en la tierra. Nunca. Somos casi 7 billones, nunca ha habido eso. Y lo más triste de esto es que una gran cantidad de seres humanos que hay en la tierra hoy son producto de la fornicación y no del amor, no de la obediencia a Dios. ¿Y qué sucede con esto? Son números prematuros en la tierra. O sea, tenemos un desequilibrio increíble porque Dios permite la vida, pero es que la vida tiene que tener un orden.
Entonces fíjese en el desequilibrio en que estamos, no solamente la misma naturaleza, lo que hemos hecho con ella, pero también el nacimiento de tanto niño del pecado, producto del pecado. Hay millones de gente que están gozando la sexualidad como un deporte y por accidente quedan embarazadas las mujeres. Entonces, si no abortan los niños, los tienen sin amor, porque los rechazan desde el momento que los conciben, porque no lo querían tener, porque no estaban buscando hijos, estaban buscando era divertirse. Entonces, ¿qué pasa con una mujer que queda embarazada y estaba jugando, estaba divirtiéndose con la sexualidad? Pues, ¿qué pasó? Que lo primero que hace es decir, no quiero ese niño, ¿no? ¿Qué voy a hacer? De pronto después la aconsejan, entra en conciencia y lo tiene. Pero la mayoría, el 99% de los niños que son producto de la fornicación o el adulterio, nacen rechazados desde el vientre materno, cuando no son abortados. Entonces, el mundo está lleno de hijos de la fornicación, y esos hijos están llenos de vacíos de amor. Y por eso hay tanta violencia, tanta degeneración, tanta depravación en el mundo. Esto no quiere decir que esos hijos van a ser malditos por lo que hicieron los papás, porque cada uno es responsable por su vida. Sin importar lo que pasó con mis padres y cómo me concibieron, si yo al tener estado de conciencia ya me despierto hacia Dios, todo lo que hicieron mis padres a mí no me va a caer encima. Pero si yo soy infiel y encima de todo fue concebido en fornicación, me va 2 veces peor, porque vengo disminuido como ser humano. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Es como una persona que nace en una familia que es ladrona, que es deshonesta, horriblemente, gente disfuncional, y ahí nació una persona. Entonces, de pronto, cuando empieza a tener conciencia, se da cuenta que todos sus hermanos, el papá, la mamá son ladrones, mentirosos, tramposos, y con la conciencia empieza a decir, yo no quiero ser como ellos. Mire todos los problemas que tienen, yo no. Y empieza a enderezarse y a salirse de eso, y cuando menos piensa se retira de eso y crece como una persona honesta, rechaza todo lo que vivió malo en su familia y se salva de esa cadena, de esa perdición. Y ustedes saben que eso pasa. A veces yo he conocido sacerdotes que eran hijos de una prostituta, hijos de mafiosos y gente así, que se salió de todo eso y son gente de bien, honestos, tienen hogares constituidos con la iglesia y todo, y los testimonios son tristes, horribles, de cómo nacieron, qué pasó en sus familias, cosas horribles. Sin embargo, el hombre por sí mismo se salva porque, como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. La salvación depende de nosotros, que Dios ya nos la concedió, pero es una invitación. Él no nos forza. Y nosotros tenemos que trabajar en esto, entregando nuestra vida a Dios para que el Señor nos conceda esta plenitud de la salvación que nos prometió en Jesucristo. Entonces nos podemos dar cuenta que aquí en este momento, si nosotros hacemos este ultrasonido espiritual al estado en que se encuentra este bebé del alma en nosotros, podríamos decir, si yo me muero en este instante, ¿dónde quedaría? ¿Será que yo me elevo al cielo? ¿Será que yo quedo en un purgatorio? ¿Será que me puedo hundir al infierno? Si es que mi alma está totalmente deforme por el pecado y no estoy en gracia y no estoy en obediencia y no quiero obedecer, porque es que uno tiene que definirse qué es lo que está haciendo con su vida, a dónde terminaría en este momento. Entonces, si hablamos de un lenguaje espiritual y si vamos a ser responsables de lo que es el lenguaje espiritual, tenemos que definirnos así: creo yo en Dios, muy bien, como dice la palabra, el diablo también, y tiembla cuando se pronuncia su nombre, pero no le obedece, ¿sí? Entonces, la otra sería, creo en Dios y le obedezco. Eso ya nos coloca en un territorio de la luz. Creo en Él y le obedezco, o sea, ya creo y tengo temor de Dios. Entonces ya entré al territorio de la luz. El otro es, creo en Dios, le obedezco, y encima de todo vivo la obediencia para compartirla y ser luz para los demás. Eso ya se convierte en lo que es el sacramento de la confirmación. La confirmación es para que yo, habiendo recibido el don maravilloso sobrenatural del bautismo, que es el Espíritu de Dios, después haber recibido el don maravilloso de conocer el pecado y descubrirlo en mi vida y confesarlo, tener ya la conciencia de confesarlo y recibir la fortaleza de la Eucaristía para que me dé Dios la fuerza de no pecar.
y poder amar, todo esto, ya he entrado en esa maravilla y luego me confirma la iglesia para que toda esa fuerza, ese conocimiento, esa conciencia sobre el bien y el mal la pueda llevar como un evangelio, como un apostolado por la tierra el resto de mi vida. Esa es la confirmación. Entonces, estoy yo actuando en mi confirmación. Voy yo como ese apóstol en todo lo que hago. Y de acuerdo a eso podemos darnos cuenta cuánto de cielo hay en mi corazón. Porque el cielo se construye llevando la luz. Porque el alma está hecha de luz. Y el cielo es luz, plenitud de luz. Y la plenitud de la luz del alma no se consigue sino dejando que nuestro ser sea un instrumento de la luz y a través de él fluya la divinidad. Y esa divinidad es la que ilumina a los seres y por lo tanto ya vivo en el cielo yo desde ahora. Por ejemplo, la liturgia de nuestra Iglesia Católica es nada menos que la santa ciudad de luz, la santa ciudad de Jerusalén del cielo. Cuando se celebra la misa, desciende la ciudad del cielo sobre el altar. Ustedes se acuerdan las visiones de San Juan en el Apocalipsis, cómo ve la santa Jerusalén del cielo descender engalanada como una novia. Y se acaban la tierra y los cielos como los conocemos y baja la nueva Jerusalén. Los nuevos cielos, la nueva tierra, la santa Jerusalén del cielo, el paraíso que perdimos antes. Y somos ciudadanos de esa ciudad siempre y cuando obedezcamos y podemos entrar a ella. Dios nos ha dado las primicias ya dentro de la iglesia, cuando nosotros participamos de la liturgia y estamos compenetrados en obediencia a la iglesia en sus tradiciones sagradas. Vivimos la obediencia de la palabra de Dios en la doctrina, entonces estamos constantemente parados en la ciudad de luz, a pesar de no haber llegado todavía. Místicamente estamos en ella, y el día que muramos, si estamos en obediencia a esa liturgia, quedaremos paraditos en la ciudad de luz, porque ahí vivíamos ya, porque el alma ya vivía ahí. Por eso es tan importante entender el misterio de la Eucaristía, y cómo es que nosotros al comulgar estamos participando ya de la ciudad de luz, al comulgar, porque esa Eucaristía que entra en nosotros nos trae a Dios mismo vivo, en el cual participamos no solamente de su presencia, sino de su gloria. Y al participar de su presencia y de su gloria, también estamos iluminando los corazones de aquellos que nos rodean y de la humanidad entera con la gloria que recibimos. Porque es como decir un faro de luz en el océano. Ustedes se dan cuenta que en la antigüedad, antes de que existieran radares y toda la tecnología que tenemos hoy, los barcos solamente se amparaban en esas brújulas y en los faros de luz, en las torres de luz, esas como se llamen. El caso es que eso es lo que nosotros somos llamados a hacer, un faro de luz en medio de la oscuridad de este mundo, para que las almas que están navegando por allá en la oscuridad vean, tengan una guía para dónde irse. Ustedes se han dado cuenta que los padres de familia con sus hijos pasan por situaciones en las cuales los hijos, cuando empiezan a crecer más hacia adultos, de pronto se enfrían con la fe, a pesar de haber crecido en la iglesia, con los padres, en la obediencia, y de pronto en un momento dado, cuando entran a la universidad o en el mismo high school o lo que fuera, empiezan a irse por otro lado y se enfrían. Entonces, mientras los padres de familia se mantengan como faros de luz, esas barcas de los hijos se pueden aventurar en la oscuridad, pero ellos siempre están mirando la luz que está allá, lejos, que es la luz de los padres que están iluminados, que es todas las enseñanzas, el cimiento que sembraron en ellos, esa fe que les quedó, y pueden aventurar hasta donde sea, siempre y cuando ese faro esté prendido, en cualquier momento regresan a la luz, porque en la oscuridad no van a subsistir mucho tiempo, ahí les va a pasar muchas cosas horribles, y llega el momento en que van a llegar aterrados de regreso al faro, porque ya saben que ahí es donde está la verdad. Pero cada uno tiene que emprender esta navegación por las tinieblas, porque estamos en ellas. Miren que es por decir algo, si alguien aparece ante el tribunal de Dios y lleva las botas limpias, lo devuelven, porque no pasó por la tierra. Sé que aquí se ensucia todo el mundo, hasta los santos más grandes se consideraron grandes pecadores. Ustedes leen la historia de cualquier santo y se consideraba un pecador terrible, porque ellos sabían que no estaban puros, no sabían, por mucho que trataran, sabía que en ellos había una ley de pecado que los inclinaba a pensar mal, a sentir mal, en algunas veces a actuar mal, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿quién no se ha untado de eso?
Todo ser humano que ha tocado esta carne ha tocado el pecado. No hay sino un solo ser humano que no hizo eso, que fue la Virgen María. Ya sabemos por qué. Y Dios mismo que se encarna, pues era sin pecado porque Él mismo es la divinidad. Pero el resto nadie. Entonces, nosotros tenemos casos como Juan Bautista, que es un caso extraordinario que el mismo Jesús dijo, no ha habido profeta como Él ni lo habrá. Pero la igleia en las enseñanzas no coloca a Juan Bautista como sin pecado, porque de todas maneras era un hombre humano, plenamente humano como nosotros, y yo no conozco la teología de la presentación de San Juan Bautista en ese aspecto, yo no la conozco, pero sería bueno investigarla, ¿no? Pero el caso es que nosotros debemos entender que todos somos pecadores y que nosotros tenemos que tener la conciencia de que ahora, con todo lo que estamos haciendo, estamos definiendo nuestra alma. Entonces les voy a dar una idea del infierno. Yo tuve una experiencia mística, no, me imagino que muchos de aquí la conocen. En un momento dado yo aparecí en una montaña boca abajo, en una visión en que estaba en una cueva, secuestrado en Colombia, en la selva. Llevaba 15 días en esa cueva llena de murciélagos, picado por toda clase de animales, amarrado y encapuchado y sentenciado a muerte. Y esa noche, durante toda la noche, viví una experiencia con el Señor que fue el juicio de mi vida ante el Señor. Y viví infierno, purgatorio, y me encontré con el Señor Jesús cara a cara, que estaba en una roca, y a través de Él, a través de sus ojos, estando parado en un estado de purgatorio, a través de sus ojos vi seguramente que una gota de lo que es la gloria de Dios, desde el purgatorio donde yo estaba. Entonces, cuando aparecí en una montaña boca abajo contra la hierba, el Señor me habló y yo rechacé su voz. Su voz era inmensa, que parecía venir de todas las entrañas del universo entero, así de grande era, salía de adentro de mí, y era una voz llena de amor, de compasión, de misericordia. Yo no la resistía, me quemaba, porque yo estaba vacío de amor. Toda mi vida llevaba 33 años en pecado mortal, cuando me secuestraron, cuando tuve esa visión. Toda mi vida la había vivido para mí mismo, era un hombre egocéntrico, prepotente, autosuficiente, todo era una vanagloria completa en mi vida. Había vivido en la plenitud de la vanidad y por lo tanto nunca había amado a nadie de verdad. Y entonces cuando el divino amor me habló, me quemaba, no lo resistía y solo quería que se callara, que se silenciara. Como el Señor no obliga, cuando yo lo rechacé, Él se silenció y yo quedé sumido en una soledad impresionante y quedé en un abismo. Cuando yo tuve esa primera experiencia que el Señor me habló, estaba en una montaña y al frente mío, en la distancia, había otra montaña más alta y encima de esa montaña pude ver la ciudad de luz, la Santa Jerusalén del cielo. Esas montañas no estaban unidas, porque yo no tengo ni idea cómo podría explicarles a ustedes dónde estaban esas montañas. Yo no sé, tampoco sé si yo viví esto en el cuerpo, en el alma o cómo, solamente Dios sabe, pero yo estaba ahí. Y cuando rechacé al Señor se desaparecieron las montañas, la ciudad de luz, su voz se apagó y yo quedé flotando en las tinieblas. Y en ese momento descubrí que tan solo habían dos territorios. Ahora no vamos a confundir esto con que voy a decir que solo hay cielo e infierno, no, estoy hablando de dos cosas. Primero, que nosotros o le pertenecemos a Dios, o sea, a la luz, o le pertenecemos al diablo, a la oscuridad. No hay nada en la mitad. Me estoy refiriendo a que somos de Dios o somos del diablo. Cuando el alma al final de esta vida rechaza a Dios como yo la rechacé, queda en la oscuridad inmediatamente. Entonces yo quedé flotando en las tinieblas sobre un abismo que yo sentía que no tenía fondo y sentía que yo me iba a estar muriendo sin cesar por toda la eternidad. Ese es lo que se siente, lo que es el infierno, ¿no? Así es. El alma va a estar muriéndose y nunca dejará de morirse. Se está muriendo todo el tiempo. No es una agonía como la agonía que hay del moribundo que va a desprender su alma hacia el espíritu, hacia el mundo espiritual, no, sino que es algo más grave que eso. Estas cosas
no se pueden explicar racionalmente, porque no hay palabras para ellas. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que nos dé esa luz de cómo estas pobres palabras puedan darle luz a ustedes en el corazón, para que la razón lo asimile en el nivel que Dios quiera, ¿no? Pero el caso es que yo estoy ahí, flotando sobre ese abismo, y yo que negué el infierno toda mi vida. Hoy yo digo que existe el infierno no porque lo leí en un libro, ni porque me lo reveló un ser humano, sino porque yo he estado ahí. Y esto suena muy extraño, yo sé, pero lo único que yo puedo decir es que si hay alguna persona indigna de hablar de eso, soy yo, porque yo fui un hombre que perseguí la iglesia, me burlé de Cristo, viví en pecado 33 años, negué la existencia del infierno, compuse obras de teatro para ridiculizar la existencia del infierno. O sea, yo soy la persona más indigna de estar acá hablando de Dios. Sin embargo, ustedes saben, como pueblo de Dios que son, las maravillas que Dios hace. Dios rescata los pecadores de las tinieblas y los trae a la luz, ¿no? Él hace esas cosas. Así de que yo comienzo a ver como un océano de niebla espesa, así se veía. Y cuando me hundí en él y estaba dentro, me di cuenta que no era ninguna niebla, sino que cada partícula de esto era un ser humano condenado, un alma maldita. Y en la superficie tenían todavía rasgos de ser humano, pero estaban totalmente deformadas por el pecado. Yo estaba en un estado perfecto de conocimiento y entendía todas las deformaciones que tenían. También descubrí que no tenían voz. Inmediatamente el alma entra en el abismo, no tiene voz. Ustedes se preguntarán, ¿es que las almas tienen voz? Pues es que la voz nuestra es un don espiritual. Y si nosotros entramos a la salvación eterna, así sea al estado más bajo de purgatorio, todavía tenemos voz. Es más, las almas del purgatorio tienen una voz tan preciosa que si nosotros la escucháramos quedaríamos en éxtasis de lo hermosas que son. Porque la voz nuestra refleja lo que hay en nuestro corazón. Ustedes saben que si un niño está mintiendo, la mamá sabe por el tono de la voz. Si una persona que nos miente está destemplada la voz. Y si una persona que vive en pecado mortal tiene una tonalidad diferente en su voz que la persona que está en gracia. Estas cosas no las notaría sino una persona muy espiritual, pero así es. La voz se va santificando con la persona o se va demonizando con la persona. Por eso, en el discernimiento de espíritus, para saber qué espíritu habla a través de esa persona, en la voz es muy importante. Por eso se dice que una persona vulgar, una persona que tiene un vocabulario soez, todo eso, no puede tener el espíritu de Dios con él o con ella. Ustedes nunca pueden confiar con una persona vulgar, por muy espiritual que sea, por mucho que la vean de rodillas, lo vean de rodillas rezando, por muchas cosas, ahí no está el Espíritu de Dios, no puede estar. Un ángel nunca hablaría así, el Espíritu Santo jamás se expresaría así, nada del cielo le puede expresar así. O sea que la vulgaridad, las palabras soeces, sarcásticas, las palabras que están mintiendo y calumniando a otra persona, las palabras que evitan las responsabilidades y dicen lo que no es para defenderse de cualquier responsabilidad, todo eso viene del espíritu del mal. Son voces destempladas. Usted sabe cuando uno le hace un reclamo a una persona, le dice, ¿por qué no hiciste tal cosa? ¿Por qué hicieron esto? Y esta persona empieza a defenderse para defender su orgullo y su vanidad y no quedar mal en el error que cometió. Y empieza a pedalear tratando de aparecer correcto en algo que está incorrecto. En ese momento la voz se le destempla, se daña toda la verdad y entra el espíritu del mal, porque es un mentiroso, porque no es capaz de decir, yo cometí ese error, eso lo hice yo, voy a remediarlo. Entonces, si lo dijera así, la voz sería muy linda, pero como no lo dice así, trata de justificarse, la voz se le destempla y se vuelve fea. Entonces, si nosotros escucháramos en este momento la voz de un ángel, moriríamos instantáneamente, porque la voz de los seres celestiales es un tono perfecto y nosotros somos imperfectos. La única persona que ha resistido la voz de un ángel cara a cara es la Virgen María, porque nació sin pecado. Ustedes han visto que el arcángel San Gabriel se le apareció a María, se le apareció directamente, cara a cara. La única que puede decir eso. Ustedes se dan cuenta que a San José, el mismo arcángel, ¿cómo se le manifestó? Por sueños, no se le apareció. Y San José era un santo.
Sin embargo, él no resistiría a un ángel cara a cara. No podría. Usted ve al profeta Daniel, Ezequías, Jeremías, Isaías, todos ellos es en éxtasis que ven los ángeles y que hablan con los... Todos en éxtasis. Nunca los videntes reales que se les aparece la Virgen María, se les aparece como en éxtasis. Siempre está en éxtasis. Porque no es normal que una persona vaya a hablar con un ser celestial y no esté en éxtasis. Eso no podría resistirlo, ¿no? La voz solo lo derrumbaría. Entonces, esto es lo que debemos entender. Entonces, las almas malditas no tienen voz. Y están desesperadas, llenas de odio, de ira, y quieren gritar eso. Ustedes se dan cuenta que una persona frustrada, envenenada, adolorida, que tenga ira, odio, todo, quiere gritar. Y quiere gritar lo que siente. Y estas quieren eso. Pero lo que salen son sonidos de animal, de bestia. Eso es lo que les sale. Y eso les da más ira, el no poder decirlo en palabras. Y yo entendía todo lo que decían, a pesar de que no eran palabras. Y cuando miraba más profundamente, descubrí que habían muchos niveles de condenación, dependiendo de por dónde habían caído. Y más en el fondo se veían jerarquías demoníacas, formadas por espíritus que nunca habían sido seres humanos, por ángeles caídos. Y cada jerarquía demoníaca gobierna un territorio de pecado. Y son miríadas de ángeles caídos y almas malditas que son esclavas de esas jerarquías. Cuando yo digo alma maldita, eso quiere decir ser humano. Un ser humano demonizado. Es un alma maldita. Porque el ángel es creado diferente a nosotros. Es creado directamente como espíritu. Porque el ángel nunca es encarnado. Nunca ha tocado la carne. Nosotros, como tenemos carne, Dios nos da alma que anima la carne. Por eso ustedes verán que una planta tiene alma, pero no tiene razón, ¿cierto? No es un alma racional. Hay muchas criaturas en la naturaleza que tienen alma. Todo lo que se mueve, los animales, todo esto tienen alma, porque algo las anima. Ustedes han visto, se muere un perro, quedó sin animación. Se le salió el alma. Esa alma perece también porque no tiene razón, no trasciende al espíritu. La prueba está que en la palabra del Evangelio de los Gerasenos, ¿ustedes se acuerdan de ese pasaje? Los Gerasenos, Jesús va por un lugar que se llama los Gerasenos y hay un endemoniado corriendo por las tumbas. Era un loco, estaba poseso y lo amarraban con cadenas y todo, la rompía y salía y nadie lo podía detener. Y los espíritus que estaban en él le rogaron a Jesús que los dejaran meter en los cerdos, porque ellos sabían que Jesús los iba a sacar de ese hombre, y sabían que Jesús no iba a permitir que se entraran en otro ser humano. Y de desesperación, porque los demonios cuando están en un ser humano pueden actuar en la tierra, y disfrutan todo en la tierra haciendo el mal, pero como los iban a sacar, no querían irse y caer al abismo, entonces pidieron entrar en los cerdos. Cuando los cerdos sintieron que esos espíritus cayeron encima de ellos, empezaron a correr para quitárselos de encima. Y los espíritus no podían darle orden a los cerdos, porque los cerdos no tienen intelecto, no tienen razón. Entonces no tenían cómo conectarse el espíritu con el animal, no tienen cómo conectarse. Entonces los cerdos se ahogaron y los espíritus cayeron al abismo. Entonces, esto es para darles a entender a ustedes una cosa, de que el espíritu es intelecto, es intelectual. No tiene cuerpo físico, es intelecto. Y por eso cuando estamos en pecado mortal, actúa a través de nosotros, a través de los instintos, los sentidos, la razón. Se toman eso y actúan. Hablan a través de nosotros, miran a través de nosotros, hablan a través de nosotros, oyen a través de nosotros, caminan a través de nuestros pies. Todo eso. Y disfrutan vicios a través de nuestro cuerpo, ¿no? Disfrutan hacer la maldad a la humanidad con nuestras propias manos. Eso es el espíritu. Entonces, esos ángeles caídos esclavizaron esas almas humanas y las tumbaron por diferentes pecados. Y dependiendo del pecado por donde cayeron, quedaron esclavas de esas jerarquías. Dependiendo, son muchos niveles de jerarquía porque cayeron ángeles de los 9 coros angelicales. Así parece ser, ¿no? Eso no se podría asegurar, pero parece ser que al caer Luzbel, que es arcángel, que es el príncipe de todas las tinieblas, caen con él ángeles de todos los coros.
que eran los que se asociaron con él en la guerra que hubo en el cielo. Entonces, estos hombres, estos ángeles caídos, encadenan las almas. Yo podía ver en el infierno cómo toda mi vida de 33 años estaba alambrada, por decir así, espiritualmente hablando, al infierno, en todas las áreas de pecado en que yo viví. Estaba totalmente conectado. Y del abismo me alimentaba, como decir, un combustible para cada pecado. Y lo mantenían vivo, haciéndome sentir cómodo en él. Muchas veces yo encuentro gente en pecado y sé que están cómodos en ese pecado. Tienen una intranquilidad, pero se han acomodado en él. ¿Por qué? Porque el diablo se los alimenta. Y lo que quiere hacer es sorprendernos en su territorio en el momento de la muerte. Eso es lo que él quiere. Él quiere sorprendernos ahí. Ese es el trabajo de él. De que yo me muera hoy y esté parado en su territorio. Eso no quiere decir que me condené, pero sí voy a tener mucha dificultad de salirme de un lugar tan difícil como es la oscuridad. Porque yo mismo quise estar ahí. Entonces, yo podría hablar del infierno por quién sabe cuántos años, porque esto, de una sola alma maldita, yo podría escribir una enciclopedia de muchos tomos, hablando de la economía de esa alma entre el pecado y la gracia, la relación con ángeles y seres humanos, todo esto es interminable. Pero en otras palabras, el infierno existe, es una realidad. En este momento que estamos acá, es increíble, pero cierto, de que hay almas entrando al infierno y nunca saldrán de allá. Del infierno nadie saldrá, porque el alma, al salir de este cuerpo, queda definida eternamente. Hay una transición trascendental en el momento de la muerte. Ustedes saben que nuestra Iglesia Católica hace mucho énfasis en la preparación para la buena muerte. Es más, nos ha nombrado como abogados de la buena muerte a San José, San Miguel Arcángel, que es el que presenta las almas ante el tribunal del Señor en el momento de la muerte. Les puedo decir esto basado en mi experiencia. Lo que yo he podido ver es que instantáneamente, cuando morimos, en el momento que el alma se desprende de este cuerpo, instantáneamente quedamos en presencia de Jesús. Instantáneamente. En la última charla de hoy voy a hablar de ese juicio personal. Saben que hay muchas cosas envueltas con eso, pero el alma instantáneamente queda en presencia de Jesús. Todo ser humano, sin excepción. Mire, podríamos morirnos toda la humanidad entera al mismo tiempo y estaríamos solitos, cada uno ante el tribunal del Señor, porque Dios es omnipresente. Entonces, no nos va a juzgar en masa, sino que cada uno estará solo con Él, instantáneamente. Si nosotros tenemos en cuenta eso, hay un instante en el desprendimiento del alma del cuerpo, que aunque sea una persona que esté en coma en un hospital, o en cualquier estado que se encuentre el moribundo, cuando el alma está ya para desprenderse del cuerpo, ya está, todavía no se ha roto ese hilo, pero está ya saliendo del todo, es el último estado de iluminación total de conciencia del alma. En ese momento se salvan muchas almas, porque ahí entra la economía del alma en muchos niveles. Oraciones de la familia, oraciones de la iglesia que en ese instante está orando por los moribundos, oraciones de algún fiel que dice: Señor, por el más necesitado en este momento de agonía, ¿sí? Algo así. Todo eso puede en un momento dado el alma pedir misericordia a Dios. Un alma muy perdida, ¿no? Pero cuando ya se suelta el alma de la carne, quedó definida eternamente. Ya quedó. No hay nada que hacer. Ahí no hay transición, no hay nada. Ya quedó definida. Entonces, el Señor no tiene que decirle al alma: mira, quedaste en el no sé dónde, en el purgatorio, quedaste en el infierno, te vas para el cielo. No. El alma queda inmediatamente definida y ante el tribunal del Señor conoce la justicia de Dios y sabe en qué quedó instantáneamente. Eso se llama intelecto puro, que lo tenemos solamente cuando estemos fuera de la carne. Ahora tenemos un intelecto imperfecto, porque nosotros no tenemos todavía la plenitud de la salud y no alcanzamos a concebir el total de la verdad. Por eso San Pablo dice que hoy vemos como en un enigma, como en un espejo, pero entonces veremos como somos conocidos. O sea, entonces se refiere a cuando salgamos de este cuerpo. Y
El alma que queda definida en la oscuridad, obviamente, instantáneamente se hunde al abismo, instantáneamente se va al infierno. El alma que queda en esa suspensión en el purgatorio, del cual comienzo a hablarles en este momento, queda en esta forma. Resulta que a mí se me ha dado muchas cosas, se me ha revelado la verdad. Y yo la he leído. Y leyendo la verdad a través de la iglesia, en mi corazón la he aceptado. Y digo yo creo en esto. Es más, los domingos en misa, ¿qué hacemos? Levantamos la mano y decimos, esta es nuestra fe, esta es nuestra iglesia, la fe que profesamos, y juramos. Y decimos que todo este credo en Dios Padre, todo este credo de los apóstoles, es para nosotros nuestra verdad, nuestra realidad, y nuestra alma lo escucha, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser escucha eso, y nos ponemos de acuerdo con Dios y decimos, sí, sí creo. Entonces ya el alma acepta todo eso, ¿sí? Ya con aceptar todo eso ante la justicia divina, usted es responsable por eso. Por eso se dice, no jures por Dios, ni en la tierra, por nada de la tierra, ni del cielo. No jures nunca. Eso, entonces, las promesas que se hacen en la iglesia son promesas que el alma tiene que cumplir, porque a Dios no lo puede engañar. ¿Cómo lo va a engañar? Desde su mismo templo mintiéndole. Hay gente que levanta esa mano el domingo y salen a vivir una doble vida. Hay personas que viven una doble vida. Están con Dios el domingo en misa y con el diablo el resto de la semana. Entonces, estas cosas Dios no le gusta, porque precisamente Dios nos puede vomitar de su boca, porque es el tibio y Dios detesta al tibio. Entonces, eso, acuérdense que en la palabra de Dios dice, esos que llegaron donde el Señor le decían, Señor, Señor, en tu nombre sacamos espíritus, sanamos enfermos, en tu nombre. Y Él les dijo, váyanse de mi lado, yo no los conozco. Y tenemos que entender bien, el purgatorio está hecho de un esfuerzo. Por un lado, la economía del esfuerzo que hacen la iglesia, las personas piadosas que oran por toda la humanidad entera, y nuestra propia familia, ¿no?, que ora por nosotros. Entonces, en el momento de la muerte, una persona puede arrepentirse por esas oraciones, porque esas oraciones le dan fuerza para ampararse en esa luz. Un hermano mío se suicidó a los 44 años, y cuando yo me convertí me preocupé mucho, porque yo decía, Dios mío, cuando él se suicidó yo no estaba convertido, y yo era una persona reencarnacionista, estaba más perdido. Yo no le puse mucho cuidado a la muerte de mi hermano, pero cuando ya me convertí, Dios mío, eso cómo me atormentaba. Y yo le pedía luz al Señor. Mi hermano, cuando era niño, entre los 7 y los 11 años, había sido monaguillo en una capilla de mi pueblo. Y siempre iba con mi abuela, que iban a la misa de 5 de la mañana, y él era el monaguillo a esa hora. Pues resulta que el Señor me mostró cómo en el momento de la muerte de él, que fue una muerte causada por él mismo, en ese momento de la muerte, esos años que él fue monaguillo, la luz que él recibió del Señor, lo ayudaron para que él se arrepintiera, antes de que él pasara a la plenitud del Espíritu. Entonces, obviamente, pues se imaginarán todo lo que he tenido que rezar por mi hermano, porque entró a un estado de purificación muy terrible, pero entró a la salvación por cosas que uno nunca se imaginaría, porque él vivió en pecado casi toda su vida como yo. Y sin embargo, esa es la justicia divina, ¿no? Él se pudo parar en la luz de esos años de monaguillo, ahí seguramente aterrizó, porque el alma lo llevó ahí y desde ahí pidió misericordia, ¿no? Y el Señor tomó eso como una economía de su alma. Sí es, y así es, son cosas. A mí me mostró el Señor una vez, durante la visión que yo tuve con Él, en la escuela primaria en mi pueblo, había un niño medio deforme, y en los descansos, los recreos, entre clases, por una razón absurda que yo no conozco, que yo era un niño traviesísimo también, yo defendí a ese niño en los recreos, muchas veces, y nadie lo podía tocar porque yo lo defendía. Pues todas las veces que yo lo defendía a él, el Señor hizo de todo eso como un solo acto, y lo extendió de una forma que todo lo que venía al frente del tribunal del Señor a acusarme a mí, se desaparecía en medio de ese acto. Entonces fueron muchos los pecados que se resolvieron por ese solo acto de amor, que es algo que hice yo sin tener conciencia realmente de que estaba haciendo algo tan grande, y eso el Señor me lo premió.
Pero, y así por el estilo son las situaciones de la justicia divina. El purgatorio está hecho de todo lo que no tenemos resuelto en la vida temporal. ¿Qué es lo que no está resuelto? Los actos de desamor. Todo lo que hemos vivido sin amor se convierte en oscuridad. Nosotros somos seres creados por el amor de Dios y nuestra alma está hecha de luz, que es la luz del amor de Dios. Esa luz del amor de Dios es nuestro combustible, es nuestra vida. Porque es como decir, un pescado fue creado para vivir en el agua. ¿Y cuál es el sustento del pescado? Tiene que estar dentro del agua, porque en el agua es su elemento. Nosotros fuimos creados en el agua del amor de Dios y tenemos que vivir dentro de esa agua para poder subsistir. El que vive en pecado mortal está fuera del agua, es un pescado muerto. Por eso se dice que estamos muertos nosotros antes de conocer a Dios y obedecerle. Muertos, no tenemos vida. La vida comienza en el momento que uno obedece. Usted le obedece a Dios, entra la vida. Por eso hablamos de que la verdadera cruz es nuestra conciencia. Hay personas que dicen que mi cruz es mi esposa, mi cruz son mis hijos, mi cruz es este trabajo tan horrible, mi cruz es mi desempleo, mi cruz es mi enfermedad, mi cruz es mi bancarrota, mi cruz es quién sabe qué. Esos son simplemente multas del destierro, nada que ver con la cruz. La cruz comienza a ser cruz el día que tenga conciencia de mis pecados. Entonces ya me pesa, ya me duele. Y el día que comienza a sentir los pecados de la humanidad, ese día tengo cruz. Y ya caminar con eso no es fácil. Esa es la cruz. ¿Qué era el peso de la cruz de Jesús? ¿Cuál era el peso? Pues los pecados de nosotros. Entonces, ¿cuál sería el peso de mi cruz? Tiene que ser el peso de mis pecados. Mi conciencia. No hacer el trabajo en la tierra, mis enfermedades. No, eso no es la cruz, para nada. Entonces, por eso, nunca crea usted que está llevando una cruz muy grande por las dificultades que tiene en la tierra. Eso no es una cruz. La única cruz que usted puede llamar cruz, que lo lleva a Cristo, al Gólgota, para que muera con él y resucite, es la cruz de su conciencia. Por eso, si usted se confiesa y no le duele el pecado que confiesa, y sabe que voluntariamente va a cometer ese pecado otra vez, usted no lleva la cruz a cuestas. Usted todavía es un hipócrita. Entonces usted simplemente está viviendo una vida terrenal, religiosa, sin espíritu. No tiene espíritu. Fariseo. Ese es el fariseo. El fariseo, me arrepiento, da limosna, ayuda y se va a hacer lo mismo, ¿no? Sin ningún problema. Y no siente dolor por lo que hizo malo, lo confiesa hasta públicamente, pero ¿para qué si lo va a hacer otra vez? Entonces es una piedad falsa, la falsa piedad. La verdadera cruz hay que llevarla con el dolor del pecado. Ahí sí se lleva. Esto sí es verdad. Cuando ya uno no culpa a los demás, cuando ya nadie tiene nada que ver con las cosas que le pasan a uno, sino uno solo. Yo soy responsable. Ustedes, no hay una cosa más horrible en la vida que encontrar una persona culpando a otro. El día que usted se encuentre haciendo eso, es mejor que se entierre en vida. Porque eso es exactamente tirar la cruz al suelo. Porque precisamente la gracia empieza el día que yo acepte todo sobre mí y jamás se lo ponga a los demás. Nunca. Por grave que haya sido. ¿Qué hace Jesús en la cruz? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, y Él que es inocente, ¿no es verdad? Si yo quiero morir en esa cruz con el Señor, tengo que decir al Señor, Señor, perdón, que todo lo que ha pasado en mi vida contra ti es mi culpa. Y no la culpa de mi mamá, ni de mi hermano, ni de mi esposo, mi hijo o de mi mamá, pues lo que fuera, sino que es mi culpa, es mío mi culpa, no es la culpa de nadie. Y en eso tenemos que detectar nuestra economía. ¿Usted quiere construirse un purgatorio bien horrible? Viva culpando a los demás. Ese es un purgatorio espantoso, porque esos son actos de desamor. La persona terca y soberbia siempre se está defendiendo, siempre. Usted le hace cualquier reclamo y siempre tiene una razón para mostrarle que no fue ella, no fue él, y que no es verdad lo que se le está acusando. Porque es una persona que no tiene todavía conciencia de la cruz. En cambio, ¿cómo actúa el humilde? El humilde usted le llama hasta lo acusa de cosas que no hizo. Y en esos casos muchas veces queda hasta en silencio, ¿no? Porque le deja la justicia a Dios. Y está tranquilo, en paz. Nunca defiende territorios humanos. La persona que defiende territorios humanos
no lleva la cruz a cuestas, porque está todavía muy llena de sí mismo, lleno de sí mismo, y ahí no puede ir una cruz. ¿Cómo va a ir? Entonces, un alma sale del cuerpo, y por gracia y misericordia de Dios se salvó, y entró al purgatorio. El purgatorio es años luz adelante de nosotros, años luz, años luz. Un alma del purgatorio nunca quisiera regresar acá. ¿Acaso quisiéramos nosotros regresar al vientre de nuestra madre? Pues no, ya salimos de ahí. Las almas del purgatorio ya entraron a la plenitud del mundo espiritual, que es nuestro destino final. No están en la plenitud de la gloria, pero sí en la plenitud del mundo espiritual. Ya nacieron, no van a querer regresar al vientre de la carne. Pero no tienen totalmente resuelto la vida temporal en la materia. Ustedes saben que hay 4 elementos de la naturaleza, ¿cierto? Y uno de ellos es el fuego. Bueno, entonces resulta que misteriosamente esto no tiene explicación. Solo Dios lo sabe por qué. Pero es algo que yo vi. Resulta que en el mundo espiritual el fuego se convierte en cuerpo físico de las almas que no tienen cuerpo físico. Yo sé que eso no tiene mucho sentido, pero así es. ¿Qué sucede? El alma sale del mundo material y ya no tiene cuerpo. Es un espíritu y tiene intelecto, espíritu intelectual, pero no tiene materia. Entonces, nada de lo que hizo en la materia lo puede arreglar ya, porque necesitaría estar en la carne. Todo lo que se daña en la carne se tiene que arreglar en la carne. Todo. De lo contrario, lo tiene que purgar. O sea que la conciencia tiene que aceptar eso que hizo, aceptar el desamor y sentir el desamor. Por eso es que sufren tanto las almas en el purgatorio, porque van acto por acto. Aquí en la tierra la iglesia es un don tan maravilloso que nosotros podemos reparar todos nuestros pecados aquí. Si nos arrepintiéramos de verdad, si entráramos en conciencia del pecado, si desde ahora comenzaríamos los actos de amor, podemos reparar todo el desamor que hemos vivido toda la vida entera. Todo. Es que es increíble el don maravilloso de nuestra fe. Dios nos ha dado todo en Jesucristo. Y los sacramentos son el don más maravilloso. Yo puedo reparar toda mi vida ahora. Si me defino hacia Dios, si me voy por Dios, si dejo la idolatría, dejo de adorar seres humanos, dejo de adorar el dinero, el mundo, dejo de adorarme a mí mismo y me dedico a Dios y entro a ese primer mandamiento. En esa forma yo puedo empezar a reparar pecado. Entonces, el alma que sale del cuerpo, si quedó en un estado muy bajo de purgatorio, eso quiere decir que está muy pegada a la tierra porque tiene demasiadas cosas por resolver. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a poner un ejemplo de un estado de purgatorio. ¿Por qué se llama el purgatorio un estado y no un lugar? Porque en el mundo espiritual no puede haber un lugar, porque ¿cómo llamaría usted lugar? Tendría que tener medidas, ¿no? Para que sea un lugar. Dice, ¿ese lugar cuánto mide? ¿Cuánto tiene de fondo, de ancho? Todo esto tiene que tener medidas. ¿Cómo va a medir el mundo espiritual? No lo puede medir. Entonces, obviamente que es un estado. ¿Y qué es un estado? Si nosotros entrevistáramos a una persona en Los Ángeles que está en la Plaza Olivera, allá en el centro, le dice, cuénteme de Los Ángeles, usted esta ciudad cómo le parece, todo. De pronto la persona dice, esta ciudad es terrible, esto es aquí nadie, la gente no ayuda a nadie, todo el mundo como que odia y no sé qué. Luego va y entrevista a una persona en Santa Mónica, allá cerca del mar. ¿Cómo le parece a Los Ángeles? Increíble, el agua acá, el mar, la gente es linda, todo el mundo sonríe, aquí todo el mundo me ayuda, todo. Bueno, y va y entrevista a 20 personas ese mismo día en diferentes áreas de la ciudad. Cada uno le va a dar un reporte diferente de la misma ciudad. Están en la misma ciudad, pero ¿qué sucede? Cada alma está en un estado diferente. Y si murieran todos, quedarían en el estado en que narraron que estaban, ¿cierto? Quedarían en ese estado. Por eso se llama el alma queda en estado de purgatorio. Porque en eso estaba el alma. Ahí vivía el alma. De eso estaba hecha el alma. Y en eso se convirtió. Entonces, si la persona muere llena de odio, de resentimiento, de todo, ¿usted puede imaginar el estado del alma cuando muere? Si el alma muere llena de dudas, de incertidumbre, de presiones, de oscuridad, de cosas, pero no es una persona mala, de todas maneras queda en un estado muy bajo de purgatorio por su falta de fe,
por toda su desesperación, que es un tentar a Dios, ¿no? El desesperado tienta a Dios, y tantas cosas así que son graves para el alma. Y entonces le voy a poner un ejemplo directo. Un padre de familia nació católico y tiene 10 hijos. Y resulta que se preocupó porque lo más importante para sus hijos era educarlos, era tenerles una buena casa, tenerles muy buena ropa, darles todas las comodidades, las oportunidades, y eso fue más importante que todo en la vida. Y la fe, escasamente por allá se habló de eso. Eso no se los dio y se murió. ¿Qué sucede? Se salvó, entró al purgatorio. Todos esos hijos se convierten en su más grave purgatorio, porque empieza a verlos, cada uno metido en el mundo, viviendo para el mundo, adorando el mundo, sin conocer a Dios, por culpa suya. Porque usted es el encargado de entregarles a Dios. Usted es el encargado de educarlos en el Espíritu. Y usted no lo hizo. ¿Por qué? Por respeto humano. ¿Cuántos padres no son capaces de exhortar a los hijos porque tienen miedo de perder su amistad? Ustedes no son capaces de decirle a un hijo, mira, como me decía mi mamá me visitaba aquí en Los Ángeles, yo iba muy poco a Colombia antes de convertirme, y aquí me visitaba y me decía, no me deslumbran los triunfos tuyos, me preocupa tu alma. Si te mueres viviendo la vida que estás viviendo, te vas a condenar. Así me decía. Yo le decía, mamá, tu religión es falsa, el Dios que tú adoras es falso, porque eso fue inventado por hombres para manipular a la gente. ¿Sabes? Podrán imaginar lo que sufrió mi mamá, pero pero mi mamá cumplió con eso. Ella era que, y lo hacía con mucha calidad, porque era con una sonrisa así, pero una firmeza que me entraba hasta los huesos. A mí me daba miedo cuando me hablaba. Yo quedaba así, no se lo demostraba a ella, ¿no? Yo estaba el superhombre ahí, ah sí mamá, pero por dentro me dejaba así. ¿Y por qué? Porque eso es lo que tiene que hacer. Yo sé que por eso mi mamá no pagó purgatorio, a lo mejor por otras cosas, pero por esa no. Entonces, ese caso, por ejemplo, ese padre de familia que mencioné, ¿se puede imaginar el tormento? Ese padre de familia va a ver en el mundo espiritual, porque hay que explicar esto. Nosotros estamos en el mundo caído. Es una cosa que tenemos que aceptar. ¿Cómo lo aceptamos? Por pura revelación de la palabra divina. Se dice que Jesús descendió del cielo. ¿Sí? ¿Por qué bajó? Porque estamos abajo. ¿Cierto? Él no ascendió a vernos a nosotros. Él descendió. Y cuando se fue, ¿qué hizo? Ascendió. ¿Y qué nos dijo? Sígame. Sígame hacia arriba, ¿no? O sea, sálganse de acá. Y a Poncio Pilato le dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Entonces, eso está claro. Estamos abajo. Este no es el reino de Dios. Jesús nos dijo, Satanás es el príncipe de este mundo. San Juan nos dijo, el mundo entero está en manos del diablo. El diablo se llevó a Jesús a la montaña y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Más claro no está de dónde estamos nosotros. Pero a pesar de estar en la prisión, Jesús vino a sacar a los prisioneros de acá. Les digo, obedezcan lo que les voy a enseñar. Imítenme a mí. Yo soy la verdad. Soy el camino. Y si ustedes siguen esto, van a la vida. Si no, aquí se quedaron con todos estos inmundos que están aquí desterrados para siempre. Que son los espíritus que viven con nosotros. ¿Y por qué vivimos todos acá? Porque el ángel caído ya, que está representado en la serpiente en el paraíso, ese ángel ya estaba caído, Satanás. Y de envidia nos vino a tentar y nos tumbó con él. ¿Y a dónde lo habían mandado a él cuando lo desterraron? A la tierra. ¿Y dónde caímos nosotros? Al mismo lugar. Entonces, esta es una prisión temporal para aquellos que obedecen. O sea, es una cárcel donde el que tenga buena conducta sale. Pero hay unos que están condenados para siempre, que son los ángeles caídos. Ya están condenados. Y todos los seres que los imitan a ellos se caen con ellos. Entonces, un prisionero que nunca va a salir, ¿qué es lo que quiere hacer con un prisionero que puede salir? Lo odia, lo envidia y quiere que cometa un crimen bien horrible para que se quede con él ahí toda la vida. Ese es el diablo. Ese es el diablo con nosotros. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando el alma sale del cuerpo, ¿a dónde sale? Sale al mundo caído. Lo primero que ve es el susto. Mire, no se pueden imaginar el susto tan horrible que le da al alma cuando sale del cuerpo.
y mira dónde vivía y se encuentra con todos los espíritus caídos. Si esa alma no tiene la espada, la palabra de Dios, no tiene la luz de Dios, no tiene la fuerza en el espíritu para decir, huya al espíritu del mal, yo voy para mi casa, ¿no? Soy hijo de la luz. Y no, si no tiene autoridad contra ellos, no puede trascender hacia la luz. Ahí queda atrapado. Por eso la iglesia tiene oraciones tan increíbles para protegernos en el momento de la muerte. No hay un momento más trascendental en nuestra vida que el momento de la muerte. No lo hay. Y casi nadie está preparado. Es lo más absurdo del mundo. O sea, la gente prepara para todo. Para todo. ¿Ustedes han visto la preparación que la gente tiene para ir a visitar a una persona importante en la vida? Hasta ropa nueva compran, ¿no? Para todo es una preparación. Menos para lo más importante, que es la muerte. Yo tengo una charla que se llama Preparación para morir. Es la que menos la gente toma. No quieren ni mirar. Pasa, yo voy en los retiros y llevo 10 charlas preparadas para morir, esto, lo otro. Esa charla queda intacta ahí. No la tocan, ¿sí? Entonces, y yo digo, Dios mío, ¿dónde vamos a prender los bombillos acá? ¿No? ¿Cómo hacemos? Es que tenemos que despertar, es lo más importante de nuestra vida, no hay nada más. Prepararnos para la muerte. En esta forma, ¿cuál es la preparación real para la muerte? Pensar que me voy a morir ya. Esa es la única realidad. La única preparación sincera para la muerte es pensar que me voy a morir ya. De lo contrario, ¿cómo se va a preparar? Tiene que ser así. ¿Cómo se prepara un buen atleta cuando está entrenando? Como si estuviera ya en el estadio. Como si estuviera corriendo la carrera. Así es. Y los miden el reloj a ver cómo van, porque está corriendo como si fuera la carrera de verdad. Así se preparan los atletas de verdad. Entonces, ¿cómo se prepara una persona para la carrera de la muerte? Cuando es la carrera de nuestra vida. Tiene que prepararse como si fuera a morir ya. De lo contrario, ¿qué preparación sería esa? Si dice, pues me preparo un poco porque a mí me quedan por ahí 50 años todavía. No. Hay gente que cree que tiene tiempo, seguro. Por un lado porque son jóvenes, otros porque viven completamente negando la realidad. Y por eso le digo que hay gente que le pregunta uno cuántos años tienes y hasta se ofenden, ¿no? Porque no quieren aceptar esa realidad de que estamos caminando hacia la muerte. Yo a la gente le digo, mire, coja una foto de cuando usted tenía 5 años y mírese ahora en el espejo y compara las dos. Algo se está descomponiendo, ¿cierto? Algo se está volviendo más feo cada día. No nos estamos volviendo más lindos. Cada día esto se va arrugando, se va acabando, se va destruyendo. Pero tenemos que asegurarnos que hay algo en nosotros que cada día se está embelleciendo, ¿cierto? Que se está volviendo más lindo. Ustedes han visto una persona bien espiritual, puede tener 100 años y parece un niño. Y es bellísimo. Es bellísima por la juventud del alma. Es una belleza y lleva su edad con honor, con dignidad, con alegría. Y parece un niño. Se ve mejor que una persona jovencita. A veces, uno a veces encuentra jóvenes todos amargados que parecen que tuvieran 500 años. Porque están todos pesados, amargados, quién sabe qué les pasa y acaban con la vida, ¿no? Entonces por eso es tan importante tener la conciencia de la muerte viva al frente nuestro. Hay santos en la iglesia, doctores de la iglesia como San Buenaventura que tenía la calavera en su escritorio. Lo más curioso de él es que un día descubrió que esa calavera que tenía ahí era de un condenado. Esas son de las famosas historias de los santos. Ojalá que no esté confundiendo un santo con el otro. Si acaso es así, me perdonan. Pero el caso es que yo quisiera hacer mucho énfasis en esto, de que nosotros debemos tener una conciencia plena del momento de la muerte. Porque de eso se trata. Precisamente el llamado a reflexionar en los novísimos, infierno, purgatorio y cielo, es a despertar espiritualmente la realidad a la cual estamos enfrentados. Entonces, ¿cuál sería la reflexión perfecta ahora? Sería pensar si yo estoy preparado para morirme en este momento. Sí, ¿a dónde quedo si me muero en este momento? Y si estoy en mal estado, tengo que cambiar ese estado ya. Por eso el Señor dice, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y esto es impresionante de importante. Tenemos que saber que no podemos ignorar la voz de Dios que nos está hablando, al fondo, así, al fondo del alma. Nos está llamando a la verdad. Y esto es definitivo. Entonces, el purgatorio está hecho de eso. Ese hombre que está en el purgatorio viendo a sus hijos así,
Mira, hay algo muy increíble con la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón. En una oportunidad yo estaba dando una conferencia en algún lugar y hablé de que el rico Epulón estaba en el purgatorio, no en el infierno. Y claro, hubo un escándalo y un teólogo que peleaba esto. ¿Cuál fue mi alegría cuando leí Jesús de Nazaret, el número 1, que el Papa escribió? Y en ese libro habla el Papa también de que él ve al rico Epulón en la ajena, no en el Seol, ¿no? Lo ve en el purgatorio. ¿Por qué? ¿Saben por qué? En mi experiencia de infierno es claro que las almas del infierno solo tienen odio y venganza y quieren que todo el mundo se condene. Yo nunca vi un alma en el infierno que tuviera una gota de amor o misericordia. Nada, ni una gota, ni esto. Nada de bueno, 100% malos, condenados eternamente en el mal. Odian, tienen venganza, nos desean el mal, quieren que todos se condenen. Entonces, ¿de dónde va a sacar el rico Epulón que le va a decir a Abraham, manda a alguien a hablar con mis hermanos para que no le pase lo que me pasó a mí? ¿De dónde va a sacar eso? ¿Esa compasión de dónde? Es obvio que estaba en el purgatorio, ¿no? Abraham y el rico y el pobre Lázaro estaban en el limbo, porque el cielo no estaba abierto todavía. Y es por eso llama que estaban en el seno de Abraham, que eso se acabó porque cuando Jesús ascendió, se los llevó a todos, ¿sí? Y ahí terminó. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros entendemos esa realidad del purgatorio, nos damos cuenta que el alma en el purgatorio está viviendo todo eso que dejó sin terminar, que son los actos de desamor. Cada que yo vivo en pecado, vivo sin amor. Cada que yo actúo en contra de Dios, actúo sin amor. Cada vez que miento, cada vez que odio, cada vez que envidio, cualquiera de los pecados capitales que suman el vicio del decálogo de Dios, o sea, el vicio contra el decálogo. ¿Por qué razón la iglesia nos entrega esos 7 pecados capitales como 7 espíritus que son los que destruyen nuestra vida? Ustedes han visto que dicen que cuando uno se confiese, tiene que tener cuidado porque vendrán con 7 espíritus más. Eso, ahí está representado todos los pecados que regresan otra vez, ¿no? Porque nosotros somos receptores de eso. Por la mancha que tenemos del pecado original, ellos tienen nido, saben cómo entrar. Y si no tenemos ese nido tapado con el Espíritu de Dios, sellado con la sangre del Señor, vuelven a entrar al nido. Y esos 7 pecados capitales son como las llaves para tumbar el decálogo, los 10 mandamientos, ¿no? Y por eso tenemos que meditar mucho en ellos, porque cada uno de esos pecados nos puede causar un hueco muy grande y producir un tormentoso purgatorio, si nosotros no renunciamos a eso. Dentro de nosotros hay envidia, hay gula, hay ira, todos esos pecados están en nosotros. Entonces nosotros tenemos que renunciar a cada uno de ellos todos los días. Cada que uno siente envidia, usted siente que a usted le molesta el triunfo de los demás, y a usted le molesta que halaguen a una persona al lado suya cuando usted quería que fuera usted que la abrazaran, que a usted la cuidaran, la admiraran, y no resiste que admiren a otro, que apoyen a otro. Eso se llama envidia. Envidia. ¿En qué se convierte la envidia? Se convierte en odio. ¿Y en qué se convierte el odio? En venganza. En eso se convierte. ¿Y cómo se venga una persona de alguien que odia por la envidia? En calumnia. Porque le echa la culpa al otro de todo lo malo, porque se está vengando. Porque la envidia lo llevó al odio y el odio a la venganza. Todo eso está conectado, ¿no? Así de que vivamos nosotros una realidad espiritual en la cual después de esto encontramos la gloria del Señor. El purgatorio les podría hablar de eso mucho tiempo, porque esto no tiene fin. Está hecho de todos los actos de desamor. El alma está unida a la llama, porque la llama se le convierte en su cuerpo físico. Y a medida que el alma va solucionando las cosas temporales, la llama se vuelve más tenue y va ascendiendo hacia la luz. Y un día se funde con la luz de Dios eterna, que es la misma llama que ya santifica, que deja de purificar. Pero es el mismo amor de Dios que llama también. Y en la gloria de Dios, nosotros sabemos por revelación divina que entraremos en un estado donde no hay muerte, donde no hay pecado. La vida comenzará. Si nosotros pudiéramos tener una idea de lo que nos espera en Jesucristo al final de esta vida, pasaríamos de rodillas el resto de nuestra vida. Porque esta vida que vemos nosotros, en lo que se respecta a la vida en armonía en la tierra, es una señal de lo que viene. El cielo es una vida que está por encima de ser activa, es mucho más que eso. Es una vida llena, plena, y es gloria permanente.
Entonces, si ustedes creen que aquí hay cosas maravillosas, que esto es tan deslumbrante, esto no es nada. Esto, yo después de que vi la luz del Señor, la luz del día aquí me parece un bombillo ordinario, un foco ordinario, porque esto no es luz todavía, esto es todavía tinieblas, y nosotros estamos deslumbrados con esto. Si estamos deslumbrados con esto, ¿cómo será con lo que viene? Lo que viene no se lo sueñan, no hay muerte, no hay pecado, no hay odio, no hay nada, todo se acaba, y sigue la vida en plenitud, la perfección. No estaremos relacionados con carne y sangre, o sea, no somos parientes, somos hermanos todos en Jesucristo, en Dios, en la gloria eterna. Y esto tenemos que realizarlo en nuestro corazón. El mayor deseo de nuestra vida debe ser el cielo, nada más. Yo les recomiendo que en estos días que faltan, que son unos pocos días hasta la semana entrante, la cuaresma, que se lean el primer mandamiento antes de acostarse, no a levantarse, de la iglesia, el del catecismo, que es del catecismo grueso. Léase solo el primer mandamiento como ejercicio espiritual, y les aseguro que les va a ayudar mucho, porque el primer mandamiento es Dios sobre todas las cosas, y nos lleva a nosotros a darle prioridad a eso, señorío a eso, para dejar la idolatría, dejar el amor a las cosas de la tierra y empezar a buscar a Dios en el cielo. Le voy a pedir al Señor su palabra, para que en esta palabra sellemos los novísimos. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Romanos. En el capítulo 6, versículo 1 dice el bautismo. ¿Y qué diremos? ¿Tendremos que permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? ¿No sabéis que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados para unirnos a su muerte? Pues fuimos sepultados juntamente con él mediante el bautismo, para unirnos a su muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.